Muy buenas tardes a este nuevo ciclo de webinars en el marco de FEICO 4.0 Unidos por la Reactivación. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia de la señora Lourdes Saavedra Berbetti. Ella es magíster en Investigación en Ciencias Sociales para el Desarrollo UPIEB La Paz, socióloga y psicóloga formada en la Universidad Mayor de San Simón, docente investigadora del Instituto de Investigaciones de la IIHCE, docente de UNICEN y de la Universidad Mayor de San Simón. Y por supuesto nos hemos dado cita en esta oportunidad para hablar de un tema que nos interesa a todos sin duda, que tiene que ver con las fechas. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las tradiciones y costumbres bolivianas en las fiestas de San Juan, precisamente una celebración muy importante para nuestra sociedad. Señora Lourdes, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme y la saludo por supuesto en nombre de todo el equipo de la Fundación FEICOBOL que estamos detrás de este encuentro de empresarios, más de 500 empresas reunidas en nuestra plataforma virtual y muy agradecidos y privilegiados de contar con su presencia. Agradezco mucho la invitación. Estar presente en este evento también es una manera de difundir las tradiciones, las costumbres y en este marco también de conocer nuestra cultura, ¿no? O sea, no como algo simplemente instantáneo o algo que se genera en procesos o fechas especiales, sino también ir viendo parte de nuestra memoria histórica, parte de procesos de sincretismo, parte de lo que somos nosotros como bolivianos y cómo también ciertos aspectos que nos llevan a entender la ritualidad, que nos llevan a entender también nuestra memoria cultural, son como que un poco este disco duro que sigue presente, ¿no? Sigue presente, sigue de alguna manera como que incidiendo en nuestros comportamientos, ¿no? Agradezco mucho, como decía, la invitación y bueno, también es parte de lo que día a día yo estoy trabajando en las universidades como en la UNICEN, con carreras como ADT, como psicología, porque es importante que los jóvenes tengan estos conocimientos, al igual que la población en general. Gracias, gracias. Perfecto. Más bien nosotros, y yo le ofrezco entonces en este momento que usted tome nuestra pantalla y pueda proceder con la disertación, Lourdes. Yo me voy a desconectar para que usted pueda concentrarse. Perfecto, voy a compartir unas diapositivas que van a ser como que un recorrido por las tradiciones, costumbres de San Juan. Y para esto voy a empezar a explicar qué acontece con todo lo que sería como que una explicación socioantropológica de lo que son las festividades, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. Hay que entender que San Juan, desde los antecedentes históricos, nos lleva a referencialidades que se generan en celebraciones que tenían que ver con el solsticio. Precisaremos, yo hoy día voy a precisar, por ejemplo, cómo algunos estudiosos desde la antropología, desde la historiografía, han ido buscando y seleccionando como que cierto tipo de tradiciones que se daban en el hemisferio norte primeramente, ¿ya? Vamos a empezar desde un campo más extenso para decir que todo lo que acontece con el solsticio siempre ha llamado la atención de varias culturas, ya sean del hemisferio norte o del hemisferio sur, que se daba el 21 de junio. Especialmente, ¿qué es lo que era interesante? Si vemos los estudios que se han hecho de las tradiciones que tienen que ver con el encender una hoguera en lugares como España, Portugal, Suecia, todo lo que acontecía en esta tradición en Europa, se decía que era necesario dar más fuerza al sol, porque no nos olvidemos que estamos hablando de culturas ancestrales donde el calendario agrícola era determinante para toda su cosmovisión. Entonces, simbólicamente, el fuego tenía una función purificadora, una función que estaba relacionada con esta idea de darle más fuerza al sol, porque en el hemisferio norte especialmente ya se pasaba a otra época del año, ¿no? Ya se dejaba el frío invierno, que allá
era un invierno así aterrador por todo lo que era como que este lugar del mundo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en Suecia tenemos el Midsommar, que era como que una celebración, porque ya venían a producirse la época de la cosecha, era como que una alegría recibir el sol. En Irlanda se daba también, hay muchas teorías que nos dicen que el San Juan es una fiesta que corresponde más a dominios celtas, que la tradición está en los celtas. Bueno, aquí siempre va a haber esta búsqueda de atribuirse las tradiciones, pero hay una raíz que dice que San Juan era una fiesta ya desde los celtas, con otros nombres de acuerdo a los grupos que eran originarios de estos territorios. En Portugal también tenemos todo lo que sería esto de encender fogatas, de estar frente a la idea del fuego como una entidad natural, purificadora, intensa. Y estoy haciendo este punteo histórico porque el objetivo general está en estudiar qué sucede en Bolivia, pero es bien interesante ver como que este bagaje de tradiciones en el mundo para luego analizar qué sucede con nuestras culturas ancestrales, con los procesos de sincretismo y cómo ahora llegamos al siglo XXI y aún se siguen como que realizando algunas tradiciones en este marco. Entonces, en este sentido, podríamos ir viendo o adentrándonos a la explicación bíblica. ¿Por qué? Básicamente, la fiesta cristiana de San Juan se la celebra el 24 de junio, porque el 24 de junio serían los 6 meses después de que nace Jesús, ¿no? En todo lo que sería la explicación bíblica. Entonces, según los evangelios, San Juan va a ser todo lo que podemos entender como un santo, como alguien que va a santificarse y que estaba en directa relación con Jesús porque era su primo, ¿no? Entonces vamos a ver que acá, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice, yo os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo. Esas son las palabras de San Juan y todo lo que era el poder que emanaba por este hecho del bautismo, ¿no? Entonces, acá ya varias reediciones, varias afirmaciones generan que San Juan Bautista va a ser el santo cuyo amparo y fuerza está en descubrir los secretos del porvenir y cómo él también va a lograr tener ese poder que se le asigna del crecimiento de los bienes. Justamente, Rigoberto Paredes Candia, que es un gran, vamos a decir, recopilador, escritor de las tradiciones bolivianas, es quien nos va a ligar a esta idea de que San Juan va a estar con todo lo que es el don de generar bendición para el porvenir y a la vez tener como que esta visión de deslumbrar ciertos secretos y proteger los bienes, amparar al sujeto y que crezcan estos bienes. Esto lo estoy explicando porque en Bolivia se juega con agua también y vamos a ir relacionando un poco esta explicación bíblica, cómo esto se lo va a entender a través de una tradición muy, pero muy marcada, especialmente en el San Juan de antaño como fiesta en las provincias, en localidades, que era también una fiesta para jugar con el agua. Entonces, viendo una explicación desde la sociología, Emilio Durkheim va a decir que una manera de mantener el mito como algo vivo es, pues, el ritual, porque el ritual es una práctica operativa, repetitiva, que nos permite mantener cierta manera de las religiones que nos sustentan su dogma, la fe en algo. Entonces, todo ritual va a tener ceremonias, actos solemnes, va a tener como que una serie de pautas que se repiten.
Por ejemplo, el que se enciende el fuego en el San Juan era como que una continuidad de varios lugares del mundo cercanos a lo que es la fiesta del solsticio. Claro que ahora con el cambio climático y con el daño del medio ambiente ya se prohíben las fogatas, pero era una constante, ¿ya? Y, por ejemplo, en todo lo que se estudia desde la teoría de Durkheim, las estructuras elementales de la vida religiosa, vemos que va a haber espacios donde se realiza la fe, siempre va a haber feligreses que apoyen y que tengan esta continuidad con las prácticas y rituales. Lo interesante, que estamos viendo así desde una manera teórica amplia para ya ir viendo las tradiciones específicas, es que la religión, ¿qué es lo que otorgaba al hombre? Un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas que unían a una comunidad. ¿Por qué? Porque San Juan era una fiesta familiar, bueno, es todavía una fiesta familiar comunitaria, donde las personas socializan, donde las personas salen de su rutina para entrar a un momento mágico en el cual van a tener ciertos pedidos, van a realizar ciertas tradiciones. También vamos a ver que todo tiene relación con esta cuestión del don, que diría Marcel Mauss también, ¿no? En el campo es muy bonito ver cómo se pinta las ovejitas con añelina, el ganado con añelina. Esto lo voy a explicar bien en un momento. Durkheim, entonces, cuando vea estas formas elementales de la vida religiosa, va a decir que toda religión no va a desaparecer por completo, ¿ya? Según su afirmación de este sociólogo emblemático, sino que tiende a transformarse. Es decir, que va a haber ciertos rituales y ceremoniales que en su núcleo mismo de formación no se pierden, pero sí pueden transformarse, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que en San Juan generalmente se preparaba alrededor de la fogata una serie de ponches, una serie de bebidas, era como que una celebración, ¿no? La fogata en el centro urbano de Cochabamba y de varios lugares de Bolivia, y como les decía, ya no se la practica, ¿no? Ya no se la enciende por lo medioambiental, pero todavía sigue existiendo este reencuentro, se hacen parrilladas. Ya vamos a ver cómo también esto nos convoca a entender la necesidad que tiene el hombre de vivir en comunidad. La masa social hace que el hombre no vea al otro como un extraño, como un forastero. Ya Canetti iba a decir que esta masa social es estar juntos, estar en este proceso ¿cómo les puedo decir? De sentir al otro, no solo imaginarnos al otro. Yo sé que estamos en una crisis sanitaria ahora y con el COVID-19 se ha dado el aislamiento social, se han dado restricciones para que se dé este encuentro con el otro. Por eso me parece interesante participar en esta manera virtual de seguir con este fuego del San Juan, ¿no? O sea, seguir encendiendo esta pantalla de la computadora, pero también las palabras como una manera de recordar y hacer memoria. Bueno, con esta breve introducción, veremos qué sucede con la cosmovisión andina y cómo también hay dos posturas interesantes sobre San Juan. Bueno, San Juan ya es pues esto de lo que sucede con los procesos de sincretismo religioso, pero vamos un poco a lo ancestral para ir entendiendo elementos simbólicos de lo que es la fiesta. Básicamente, ya les decía, ya sea en Suecia, en Portugal, en España, los solsticios en el hemisferio norte y sur siempre han representado algo fundamental para todas las culturas. Pero dentro de la cosmovisión andina teníamos la fiesta del Inti Raymi, el solsticio de invierno. ¿Y qué sucedía? Especialmente la cultura andina, quechuas, aymaras, especialmente los incas, hacían una gran celebración. Y se dice, según varias crónicas, que empezaban a prender antorchas y fogatas para dar fuerza al dios Sol, quien guiaba
todo lo que es la cosecha y la recolección de sus productos. Inti, el dios sol, era fundamental para entender la cosmovisión andina, que es naturalista, que es una cosmovisión andina que también tiene como elemento articulador en lo mitológico a la Pachamama. Tanto Inti como Quilla, el dios sol y la diosa luna, ¿no? Entonces se dice que cuando en estas épocas de junio, sabemos que el solsticio se lo celebra el 21, ¿no? Bueno, se daba el Aucaicusqui, que para ellos era el mes dedicado al dios astro rey, el sol. ¿Por qué? Porque allá, en la época de los incas, había un conocimiento ancestral del calendario lunar que estaba relacionado a todo lo que sería el calendario agrícola. Y básicamente ellos ya sabían desde esta sabiduría de estas culturas, ya sea los incas, los mayas, los aztecas, pero ya sabían que el día del solsticio, el astro rey alcanzaba su máxima posición sobre el cielo, ¿no? Y esto hacía que sea la noche más larga del año y el día más corto. Entonces, como podemos ver, todo lo que eran los solsticios también tenían una organización con lo que ya se dice desde los estudios antropológicos, ¿no? La cosmovisión andina está basada en todo lo que es esta cuestión del manejo de saberes que tienen que ver con lo agroecológico. Y básicamente aquí vemos, por ejemplo, un calendario agroastronómico, donde nos dice qué sucede con los solsticios, los equinoccios, los ciclos lunares, ¿ya? Entonces, todo lo que se festejaba en esta fecha, el Inti Raymi, era un ritual y un ceremonial sagrado, porque era recibir un nuevo año, ¿no? Y para eso, días previos y después se encendían fogatas, pero especialmente en esta época del solsticio. Esa es una postura bien interesante que las fundamentan varios antropólogos. Otros dicen que el solsticio es fundamental para entender que el astro rey nos va a bendecir todo el año, ¿no? El sol. Otros dicen que más bien San Juan es como algo impuesto por la religión católica y que los grandes amautas de esta cultura que es la andina, nuestra cultura, sabían muy bien que el 21, la noche del 20, el 21, era el solsticio y que es como que emparejar el 23, la noche del 23 y el 24 de junio con el solsticio es como que forzar algo, ¿no? Esa es otra postura, que en realidad vamos a analizarla en la siguiente explicación, ¿ya? Garcilaso de la Vega va a decir que los antiguos habitantes de todo lo que fue el Tahuantinsuyo en realidad van a situar en este mes de junio los Situakis, ¿no? Que era una fiesta que estaba cercana al solsticio, donde ya se hacía una procesión nocturna llevando antorchas encendidas. Y al llegar los primeros rayos del sol, entre ellos se golpeaban las espaldas, levantaban las manos. Bueno, eso de levantar las manos también dicen que es como que una invención New Age, pero eso es como que hay que comprobarlo, ¿ya? Pero aquí el ceremonial era lo interesante, cómo la gente generalmente usaba el agua. Justamente un antropólogo que ha estudiado mucho, José Antonio Rocha, va a decir que la cuestión vinculada con el San Juan también está como que en esta relación, ¿no? Del fuego y del agua, porque la cultura andina tiene los opuestos complementarios también. Esta idea de que el fuego va a ser como que un elemento de la naturaleza que genera todo lo que es este ímpetu, esta fuerza para que el hombre viva todo lo que era venir un nuevo año, ¿no? Luego, ¿qué es lo que sucede con la época de la conquista española?
Básicamente, ya les decía, Durkheim señala que no se puede borrar una religión, no se puede borrar los rituales y los ceremoniales así de rápido, ¿no? Hay estos procesos de deculturación donde se pierden las tradiciones culturales, pero es bien interesante lo que sucede en el encuentro de estos dos mundos. Cuando los españoles llegan a la Vía Yala, se va a ver algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ya va a haber como que un proceso de sincretismo religioso y cultural en el cual no se puede eliminar del todo esta tradición de esperar junio y el solsticio con una fiesta, pero sí van a como que engancharlo a lo que era el día de San Juan. Y se encendían fogatas, pero también esto es algo interesante, porque este sincretismo religioso viene también del hemisferio norte, con esta tradición que tenían en varios lugares de la península ibérica, donde todavía, por ejemplo, en Alicante encienden fogatas, ¿no? Entonces, es como si se hubieran encontrado estas tradiciones milenarias, pero en nombre de la religión ya se celebra el San Juan. Entonces, San Juan, ya con estos elementos del sincretismo, tenían el fuego, pero ya el fuego no era esta fuerza que se le da al Tata Inti, sino que más bien era esta fuerza que emana del fuego como algo purificador. No nos olvidemos en la Inquisición que hacían con las brujas o todos los que eran las personas que cuestionaban también el dogma religioso, los quemaban porque el fuego purifica. Esta idea también de el agua, ¿no? Que ya les decía que viene de San Juan Bautista, que viene de la tradición católica, ¿no? Entonces, con los años de convivencia, siglos con la cultura española y la cultura andina, es como si se hubiera fusionado. Y este fuego que se hacía en todo lo que era estas fechas, era como que una cuestión muy interesante en cuanto a lo que algunos antropólogos van a criticar, van a decir, eso no ha sido sincretismo religioso, eso ha sido imposición de otra cultura y más bien ha sido como que un proceso de deculturación impuesto a la fuerza, ¿ya? Entonces, ya acá empiezan a surgir una serie de tradiciones muy interesantes. El sincretismo es la fusión de dos sistemas y en esa fusión va a haber como que elementos de ganancia y de pérdida, obviamente. Pero ya, por ejemplo, en las fogatas empiezan a surgir aspectos interesantes, como poner bendiciones, oraciones en papelitos y entregar al fuego para que se cumplan estos deseos, estos dones, ¿no? Y bueno, este proceso que por siglos se ha expandido y ha generado una función tanto social como cultural, que es el sincretismo religioso, ha traído cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que sería esta idea de que las vírgenes sean concebidas también no con esa figura de la maja española, la maja ibérica, sino más bien como montañas. Aquí tenemos algo que podemos ver en Potosí, en Sucre, ¿no? Esta idea del sincretismo religioso y que la mujer sea más una pachamama, una montaña, fertilidad misma. O el caso del Tata Santiago, que es concebido como Yapa, el dios del rayo. Tata Santiago, que también se festeja en el mes de julio, ¿ya? Toda esta época es muy interesante en el calendario agrícola ritual. En este sentido, hay una frase que me parece muy, muy interesante. San Juan ignora el día de su cumpleaños. Si lo supiera, quemaría el mundo. Bueno, esa es una frase que la retoma Rigoberto Paredes Candia, porque dice, hay que celebrar a San Juan con fuego, encender en su honor, hacer una fiesta, porque él se olvidó de su cumpleaños. Y encender una fogata lo hace recordar y sentirse más tranquilo, ¿no? O sea, si él se acordara de su cumpleaños, quemaría el mundo. Bueno, esa es como que una frase bien interesante de estas creencias de esta fecha.
Vamos ahora viendo cómo en este proceso de sincretismo, cómo después de la colonia, en la época de la República y en todo lo que es nuestra historia regional, nuestra historia de esta larga memoria histórica, vuelvo a recalcar, hacen que las tradiciones y costumbres estén asociadas a todas estas prácticas. En Bolivia, festejar San Juan es muy interesante. Hay tradiciones típicas del valle, típicas de Tarija, bueno, del valle cochabambino, del valle tarijeño, del oriente boliviano y obviamente también de todo lo que es la región occidental. Básicamente, vamos a ir viendo con calma algunas tradiciones que se dan así como que en nuestro país. Cuando se da el recojo, por ejemplo, de la chapra, ¿a qué se refiere? Hablamos de que el sunchu, que sería esta planta con florcitas amarillas silvestres, y la chapra son todas esas leñas fáciles de quemar, ¿ya? O sea, el sunchu es una delicia ver cómo se hace fogatas con su tallo o esta planta seca. Estamos en una época donde ya vamos a recibir al invierno, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se va ya identificando en la naturaleza este tipo de material para hacer las fogatas. Entonces, todo lo que es recoger sunchus, especialmente para los niños y jóvenes, es un acontecimiento. Porque en algunos lugares se hace hasta como que una competencia para que con os vayan y el que reúne más sunchu es como que se lo premia con algo esa noche, ¿no? Por eso también se usa mucho el término en Cochabamba, todavía las sunchuluminarias. Son esas personas, wow, que se encienden y se entusiasman y luego, pum, se apagan, ¿no? Porque el sunchu arde muy rápido, pero también es como que, es como que lo que los niños y jóvenes quieren, ¿no? ¡Wow! Que arda rápido. Por eso tiene que haber mucho suncho, porque se acaba, se consume rápido con su fuego, ¿no? Entonces, es muy interesante ver otro tipo de plantas también que están en la chapra, o sea, todo lo que es esta manera de ir recogiendo y buscando que esa noche se tenga una buena fogata. Entonces, generalmente, especialmente en lugares como el Cono Sur en Cochabamba, ¿qué hacen? Aprovechan la ceniza, aprovechan la fogata para cocinar papa, yuca. Hay algo bien interesante, por ejemplo, como la ceniza caliente va a ser algo que les ayuda para, para comer el charque en algunos lugares del Cono Sur, ¿no? Obviamente ustedes saben que estar alrededor de la fogata es una tradición que buscaba la socialización y la reunión familiar y comunitaria. No se puede pensar en un ritual, especialmente en lugares como Cochabamba, sin todo lo que es la oralidad, la comida, la bebida, ¿no? Hay una serie de rituales que se asocian y también, como sabemos, eso igual yo he visto mucho que se está trabajando con carreras como administración de empresas turísticas y hoteleras, como todo lo que nos lleva a entender esta cuestión de que el sentarse a la mesa, el compartir una tapi, es pues parte de una cosmovisión, ¿no? Y bueno, ya acá en los sectores rurales, también en algunos barrios que todavía practican, ya les he dicho, está penada la fogata, ¿no? Pero todavía en el campo siguen con esta tradición. Se come el charque en algunos lugares, asado en las brasas, ¿no? Y también lo que se hace cocer es la papa runa especialmente, ¿no? Ahí también hay una cuestión muy interesante de la cosmovisión. Si ustedes conocen muy bien la papa runa y la papa inilla, todo está en base a los opuestos complementarios, la naturaleza, el hombre, la mujer, y por qué no decirlo, en esta fiesta también se ve cómo se une todo para hacer una comunidad. Entonces, como siempre, acá vamos a ver que existe ya esta fusión con bebidas como el té con té, el sucumbé, especialmente en La Paz también se consume mucho lo que es el sucumbé.
en el té con té, les decía, y todo lo que se genera alrededor de la fogata, ¿no? Hay varios cócteles también que en Cochabamba se prueban, traguitos. Eso es como parte ya de unas tradiciones populares donde se ha dado procesos de sincretismo. El mestizaje que ahora es cuestionado por Silvia Rivera Cusicanqui, por varios teóricos y sociólogos, más bien como unas prácticas de dominación, son un campo también interesante de estudios para ver cómo tanto la tradición ibérica, la tradición andina, se fusionan en un momento de compartir frente al fuego. Entonces, básicamente, como les decía, el San Juan como una fiesta comunitaria y familiar va a tener esta idea de lo popular, de quemar, atizar la leña, atizar todo lo que es, ya les decía, el junco, como el sunchu, como algo que es necesario. ¿Por qué se lo hacía? ¿Cuál es la creencia? Es deshacerse de lo viejo para ingresar a lo nuevo. Y eso tiene relación con esta idea de que se recibió el Año Nuevo andino y era como que purificarnos, estar de vista a lo que va a ser un acontecimiento en empezar de nuevo. La cultura andina va a tener esta idea de que no es lineal el tiempo, sino es cíclico. Y es nomás basada en todo lo que es el calendario agrícola, ¿no? El tiempo seco y el tiempo húmedo de lluvia. Ahora estamos entrando al tiempo seco. El tiempo seco es masculino, el tiempo húmedo es femenino. Por eso están las guayuncas en noviembre, ¿no? El Huarmipachacuna, el universo femenino, la época de la lluvia, la humedad, la fertilidad, que es un ciclo que se va a dar hasta la fiesta de Santa Veracruz, como la Cruz del Sur y la fertilidad, ¿no? Pero bueno, estamos ya en este otro ciclo que es la fiesta de San Juan. Entonces, el acto de quemar, yo me acuerdo que cuando era niña y cuando alguna vez todavía participé de alguna fogata, nos gustaba buscar zapatos viejos, buscar todo lo viejo, porque era alucinante ver cómo se quemaba algo que te permitía tener algo nuevo, ¿no? Entonces, aquí ya venimos con las tradiciones más populares que las he ido como que enumerando, porque hay muchas y otras que ya se han perdido, ¿no? Por cierto tipo de procesos de culturación, por ciertos procesos donde la globalización ha impuesto, por ejemplo, comer haddock antes de tomar un té con té, tal vez, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Jugar con agua era y es todavía una tradición en varios sectores de provincia, sectores también periurbanos. ¿Por qué? Ya les decía esta idea de que el agua y el fuego se oponen. Acá la familia Paredes Candia, vuelvo a citarlos porque son los que mejor han recopilado las tradiciones orales de Bolivia, señalan que este hecho de jugar con agua era como que aquí ya viene lo católico, el agua bendita, ¿no? Tú no te vas a enfermar, no te vas a resfriar, sino te vas a bendecir. Entonces, yo creo que acá hay como que estos elementos, ¿no? Los opuestos complementarios, el agua y el fuego, porque en lo andino es como que hay esta complementariedad. Pero ya está esta idea de lo católico, ¿no? Es la fiesta de San Juan Bautista, o sea, que el agua hace que como que te vivifiques. Entonces, generalmente se jugaba con agua, incluso las personas ese día hasta se bañaban en las larcas, salían al río a jugar, era un disfrute, porque era una ruptura con la vida cotidiana y esperar que después de esta fiesta salgas como que así un tanto más aliviado y purificado de los padeceres de la vida cotidiana. Otra tradición estaría en torno a cortarse los cabellos, porque decían que si te cortas en esta época los cabellos, ibas a tener más fertilidad, que ibas a recibir la fuerza que te da el Tata Inti para tener más fertilidad.
Otra tradición popular muy interesante es la lectura de la suerte en estaño o en plomo fundido. Y esto, como les decía, se asocia a que San Juan Bautista es el señor del porvenir también, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si te salían monedas, una forma de moneda decía que ibas a tener plata. Si salían dos seres humanos, dos personas unidas, podía ser un matrimonio, ¿no? Y acá se juega nuevamente con el fuego, se ve la suerte en el estaño fundido, ¿no? Luego, también otros hacían especialmente en sus traguitos y sus celebraciones esto de batir la clara de un huevo para ver qué va a suceder. Nunca les ha pasado que cuando a veces bates la clara del huevo, nunca se levanta. Entonces decían, ay, esta persona no es muy buena gente, ¿no? O otros decían que tenía que ver con que si te vas a casar, ¿no? Si es próspera y se levanta. Bueno, esas son tradiciones. Hay otra tradición muy interesante en algunas provincias que todavía la realizan. También esta tradición se da en el Perú. Es que se ponía 3 papas debajo de una almohada. Una papa que no estaba pelada, otra medio pelar y otra que estaba pelada completamente. Y decían que si tú al despertar agarrabas sin mirar la primera papa, y esa papa era la papa sin pelar, ibas a tener mucha suerte este nuevo año que se iniciaba. Si tú agarrabas la papa que estaba semipelada, no iba a ser tan buena tu suerte, ¿no? O sea, es como que esta tradición de las 3 papas. La sin pelar, esa sí te daba la suerte, ¿no? O sea, esa papa que agarrabas y que estaba sin pelar, que decía que ibas a tener prosperidad. Algo que persiste todavía en Cochabamba, especialmente en la zona, en varios lugares como las zonas periurbanas y las provincias en sí, es esta celebración de la vida y lo que significa pintar a sus ovejitas de colores, con añelina especialmente, o ponerles como que estas lanitas en sus orejas. Aquí ya parecen ovejitas punk, ¿no? Todas así fucsias, y acá estas ovejitas que están con adornos. ¿Y por qué se hacía eso? Porque eso garantizaba protección y prosperidad con el ganado, ¿no? Yo todavía hace unos 4 años, 3 años, cuando iba a Tarata, fui un día 25 de junio y vi en el camino que había muchas ovejitas así, ¿no? Y generalmente les echan agua también. Es como si fuera un acto de bendición y prosperidad. Bueno, esa es una tradición muy, pero muy linda que se ve en los valles, ¿no? Cómo hay este cariño a sus animalitos, a todo lo que es también su ganado, ¿no? A sus corderitos también. Hasta incluso he visto que les ponen campanillas, ¿no? Porque es una tradición así, de ponerle color. Estamos en el año, en la época seca, estamos entrando ya al invierno. Y es como que adornarles, traer algo externo y obviamente estos colores tan vivos de la añelina, ¿no? Hay otra tradición interesante también, que es esta tradición de más de sectores o ciudades como Tarija, que los solteros se asoman por la ventana y a la primera joven que ven piensan que va a ser como que la persona con la cual se pueden casar o compartir su vida, ¿no? Eso es interesante. Ya en el sector de el oriente boliviano, también hacen pues grandes fogatas y cuando se camina sobre la brasa, lo que se ve es esta idea de también quien logra caminar sobre la brasa dice que está apto para casarse. Quien camina sin llorar, sin gritar, ¿no? Bueno, esa es una tradición sobre el oriente boliviano. Después, aquí se trabaja también otra tradición que es más del lado de Tarija, aquí en algunos lugares, ¿no? Vamos a ver el rito de la huasca. O sea, se dice que a los, aquí está entre comillas, ¿no? A los jovencitos o niños que no han crecido mucho, se les da una huasca para que crezcan, ¿no? Como el fuego que crece. Es por eso que se realiza este acto, una huasca simbólica, ¿no? No es que lo golpean así, violencia intrafamiliar, ¿no? Es como también a los árboles se les dice a veces
perezoso, tienes que dar durazno, ¿no? Huasca, la huasca que se da a las plantitas y a los árboles. Otra tradición está vinculada, ya les decía, con el cabello. En los Andes, tener el pelo largo en las mujeres es sinónimo de fertilidad. Es por eso que también se usan las tulmas en las trenzas, ¿no? Estas ticas, estas flores, cómo se ticanchan las cholitas, por ejemplo, con estas tulmas, estas lanitas que se ponen en sus trenzas. También se dice que si las mujeres solteras se cortan el cabello, pueden casarse ese año. O sea, como les digo, hay toda una relación muy interesante y orgánica con lo que tiene que ver con las tradiciones, con el acto mismo de estas épocas donde se tiene que podar un árbol. O sea, todo está relacionado en el universo y en la cosmovisión andina. Por eso es una cosmovisión integradora y la Pachamama va a regir todo eso. Y estas tradiciones como escribir en un papel lo que tú quieres olvidar o también pedir deseos, ¿no? Antes en los colegios, antes de entrar a la vacación invernal, te escribían un deseo que querían para vos, darte un don, darte un bien, llenarte de energía. ¿Para qué? Para que tu deseo se cumpla cuando se quema en las cenizas del San Juan. Bueno, y ya esta parte casi para ir terminando toda esta explicación estaría en torno a ver, por ejemplo, en Cochabamba, como hay varios lugares donde todavía San Juan es algo muy importante, en provincias como Capinota, por ejemplo, hay varios santuarios que nos muestran que es todavía un santo patrono y todo lo que se hace como un ceremonial para recordarlo es fundamental, ya que ayuda a tener y mantener este espíritu de celebración, de recibir todo lo que es un nuevo año asociado al solsticio, pero también de tener esta fuerza e ímpetu con el fuego, con esta necesidad de arraigarse a lo que correspondería esta tradición que fusiona elementos andinos, fusiona elementos de la tradición española, pero que si vamos a sus raíces mismas, también genera una celebración a la vida, a la naturaleza. Y lo que yo podría señalar es que hay ahora experiencias muy interesantes. Estaba escuchando que en México, desde la alcaldía, por ejemplo, se han dado como que proyectos en barrios que se encuentran como que entre el campo y la ciudad, proyectos donde se promueven las fogatas ambulantes, ¿no? Y en estas fogatas invitan a personas que son de la tercera edad, a los que conocen más las tradiciones de San Juan y empiezan a contar las tradiciones en náhuatl, en su lengua originaria. Y eso ayuda a que los jóvenes no pierdan este arraigo con lo que es su cultura, con su lengua materna, y que no se pierdan las tradiciones. En la actualidad, considero que el San Juan sigue siendo una fiesta muy importante, pero el gran problema que ha surgido es también la globalización y su impacto en todo lo que sería el mercado, ¿no? Si bien ahora ya no solo se han prohibido las fogatas, sino también la pirotecnia, hay que estar conscientes de que la pirotecnia dañaba al medio ambiente, ¿no? Era un daño irreversible y que a los niños y a los jóvenes como que les ha dado esta manera de festejar el San Juan y no hay que olvidar estas tradiciones, no hay que, yo espero que después de lo que estamos viviendo con esta crisis sanitaria, existan unos proyectos que revaloricen todo lo que es el momento de encuentro comunitario y familiar del San Juan, el encuentro entre vecinos, ¿no? Si bien ya las fogatas, que eran el elemento articulador de esta reunión, por lo medioambiental están prohibidas, tendríamos que ver nuevas formas, tendríamos que promover alternativas de gestión cultural para seguir reviviendo estas tradiciones. Esta idea, por ejemplo, muy interesante, que fusiona el agua, el fuego,
esto de querer ver a estas ovejitas tan bonitas, a los corderos que corren por el campo con una fiesta de la luz, eso es algo que va a continuar, es una constante. Habría que repensar cómo en el ámbito urbano podemos generar otro tipo de maneras de celebración y querer nuestra cultura. Bueno, eso sería parte de mi exposición y que, como les digo, agradecida especialmente con todo lo que es esta organización y la UNICEN que hizo el contacto para que hoy día pueda entablar esta relación de elementos que hacen a la tradición. Muchas gracias, Lourdes. A ver, Betty nos hablaba en esta exposición brillante, disertación, que nos ha hecho un recorrido por la historia, por el rito, por las tradiciones que tienen que ver con las costumbres bolivianas, específicamente en la fiesta de San Juan, pero usted, Magíster, también lo mencionaba, ¿no? Decía usted que a nivel mundial se celebra esto que es una festividad que está influida por estos ritos del cristianismo y bueno, a mí lo que más me ha maravillado de su exposición es precisamente la relación que tiene con la naturaleza, este impacto de purificación de estas costumbres, de los ritos que, como usted bien señalaba, muchos de nosotros recordamos, nuestra niñez ha ido cambiando un poco la forma como se celebra esta fiesta. Podemos recuperar seguramente muchas de las tradiciones que no afecten a nuestro medio ambiente, pero recordar siempre el por qué celebramos, por qué recordamos, por qué nos reunimos en familia. Ahora en esta pandemia lo vamos a hacer muy en casa seguramente todos, pero muy contentos de haber podido recordar lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Y aclarar muchas dudas porque uno se las va olvidando. Así que gracias a esta conversación con usted, Lourdes, yo quiero, antes de despedirme, reiterarle nuestros agradecimientos en nombre de la Fundación FEICOBOL. De igual manera, quiero hacer presente nuestro agradecimiento a la Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas. A través suyo, seguramente nos van a ver en la presentación de esta charla cuando se haga pública, y a través suyo a todo su equipo, y reiterar un poquito sobre su trayectoria, la señora Lourdes Saavedra Berbetti, que hizo parte de esta exposición. Ella es investigadora, co-guionista con Maciel Cardoso y Luis Borda del documental Almitas Milagrosas, Territorialidades del Amparo en la Región Metropolitana de Cochabamba. No lo habíamos mencionado, pero sin duda una docente investigadora de mucha trayectoria en nuestro medio. Encantada de tenerla, Lourdes, con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a seguir con todo este empeño y emprendiendo proyectos ante la eventualidad. Gracias. Que así sea. Que estén muy bien, y a todas las personas que nos están acompañando, pues los invitamos a seguir conectados con FEICO 4.0, unidos por la reactivación a través de este ciclo de webinars. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.